Vale, pues ahora sí que sí, de nuevo buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Llave Spain. Cerramos la semana de la mano de nuestro asociado ICREATE y bueno, como muchos ya sabéis, porque es un problema con el que nos enfrentamos todos día a día, cada vez en el sector digital las audiencias están más fragmentadas, así que hoy vamos a ver cómo utilizar la creatividad y el contexto para captar la atención efectiva de nuestro target. Para ello paso directamente a presentaros a las panelistas. Carmen Aparicio Riancho, cofundadora y CSO de ICREATE, y Apuntillo, que también es la presidenta de la Comisión de Atención Publicitaria de IAB. Elena Martín del Pozo, Account Manager en ICREATE. Sumaya El Boutaibi, Traffic Acquisition Manager en World to Meet. Bienvenidas, chicas. Y Tamar Montoya, Head of Media en Logitravel. Chicas, el espacio es todo vuestro, estoy deseando escucharos. Simplemente comentar a la audiencia que cualquier pregunta que tengáis a lo largo del webinar, porfa, se la hagáis llegar a través del chat de preguntas y respuestas para que ellas luego lo tengan súper fácil contestaros a todos. Y nada, ahora sí que sí, chicas, todo vuestro. Muchas gracias, Paula. ¿Sabéis que los humanos tenemos periodos de atención más cortos que los peces de colores? Yo soy Carmen Aparicio, cofundadora de iCreate, también presidenta de la Comisión de Atención de la IAB, y estoy muy agradecida a la IAB y a mis compañeras de iCreate, a Elena y a Elsa, como a nuestras invitadas, a Sumaya y Tamar, por la participación durante el día de hoy en este webinar. Hoy vamos a debatir acerca de los desafíos que tenemos para continuar siendo relevantes en un entorno tan competitivo como el digital y cómo podemos utilizar los formatos notorios para destacar. A lo largo de 50 minutos vamos a hablar de lo que todos buscamos, de cómo generar una buena impresión. Vamos a centrarnos en tres puntos. Por un lado, que nuestra audiencia nos preste la atención suficiente como para impactar en su memoria y poder dar lugar a resultados. En segundo lugar, ¿qué pasa si la audiencia no llega a prestarte atención? Si no te ven, has tirado una impresión y necesitarás servir más impresiones para lograr que tu mensaje llegue. Lo cual, además de poco efectivo, es poco sostenible. ¿Sabéis que la emisión de gases de efecto invernadero provocados por la industria publicitaria digital llega a ser equivalente a los emitidos por la aviación? Y en tercer lugar y último, mi compañera Elena desgranará consejos, 9 efectivos y sencillos consejos para mejorar nuestras creatividades de Rich Media y de vídeo. Según un estudio de Microsoft, desde el año 2000, la capacidad media de atención humana ha disminuido de 12 a 8 segundos, un 33 menos. Esto significa que los seres humanos ahora tenemos periodos de atención más cortos incluso. Dicen que igual que los peces de colores. A esto le unimos que recibimos al día más de 6.000 impactos publicitarios. Ahora son las 10 de la mañana. Debemos de haber recibido unos 100 impactos publicitarios ya. ¿Os acordáis de los últimos? Esta multiplicación de estímulos y la disminución en la concentración es la responsable de la búsqueda de relevancia de todas las marcas, tanto anunciantes como nosotros, el propio Create. Las marcas buscamos ser vistas, buscamos mantener la atención y generar un recuerdo. Para ello, os vamos a presentar el enfoque que nosotros tenemos, que es el enfoque centrado en creatividades con sentido, en contextos que sean afines y honestos de publishers, de medios. ¿Cuál de estos dos anuncios llama más vuestra atención? Sin demonizar a los formatos estándar, los cuales nosotros desde iCreate, por supuesto, utilizamos como parte de nuestras estrategias, sí queremos explicar las diferencias más allá de la percepción inicial. A la izquierda tenéis un formato display estándar, 300 x 600, a la derecha tenéis un formato skin.
En el formato skin podemos incluir vídeo, podemos incluir funcionalidades diversas y esto unido a un formato de grandes dimensiones suele lograr unas tasas de atención más altas. De hecho, según un estudio de Lumen Research, con las creatividades y las funcionalidades adecuadas, los formatos de alto impacto, lo que serían los formatos notorios, pueden capturar y retener la atención de manera mucho más efectiva que un IAB. Según este estudio, los formatos notorios llegan a multiplicar por 72 la atención, por 42 el recuerdo de marca y por 8 el in-view time, que conseguiría un formato estándar IAB. Los formatos notorios son claramente mirados durante mucho más tiempo que los estándar. Y no podemos separar el formato de su creatividad, ya que ambos juegan un papel decisivo. Los anuncios más efectivos suelen ser los que tienen un formato más grande, pero también los que limitan el número de grupos visuales. Más adelante, en la última parte del webinar, mi compañera Elena os va a dar consejos de cómo desarrollar las actividades. Pero por ir adelantando un poco, se dice que los grupos visuales deben ser máximo 4. ¿Para qué? Para limitar el desorden de la pieza, para limitar el que nuestra visión se pierda, haya fugas en la propia creatividad. Porque para lograr un compromiso emocional necesitas que la pieza misma esté ordenado. Es fundamental considerar, por tanto, cómo las personas vemos las piezas, donde los estudios de eye tracking nos dicen qué parte es la que miramos la primera, y alinear ese formato y ese contenido con nuestra manera de mirar. En este sentido, quiero hablar con Sumaya, quiero preguntar a Sumaya cómo ellos trabajan la parte de notorios, la parte de llaves. ¿Qué nos puede contar desde la industria del travel y en concreto quizá desde Well2Meet? Bueno, soy Sumaya de tráfico, responsable de tráfico de Well2Meet y en nuestro caso eh, es importante saber que en el sector del travel los viajes es una compra que no es impulsiva, sino que tiene un recorrido. Entonces tenemos que trabajar muy bien los impactos que reciben nuestros usuarios, porque al final no es una... Es decir, tú necesitas varios estímulos hasta que llegas al viaje. Y para ello es muy importante trabajar la notoriedad y los anuncios de branding, porque al final es como el principio de todo lo que estamos comunicando. Y para ello, un poco, o sea, el tema de la diferencia entre un formato estándar y un formato notorio, al final nosotros estamos como usuarios muy acostumbrados, ¿no?, a los formatos 300 por 600, 700 por 250 que podemos encontrar en múltiples plataformas, ¿no? Por ejemplo, en un display de Google, etcétera. Y al final, los formatos notorios lo que implican es diferenciarte como marca, ¿no? El poder hacer anuncios pues, más espectaculares, ¿no? O que tengan el objetivo de captar la atención del usuario, pues como está comentando Carmen, pues por 72, ¿no? O sea, un indicador que claramente está medido y, y se tienen resultados, buenos resultados. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es intentar también combinar nuestra estrategia de performance con anuncios notorios, porque al final sabemos que es el inicio de todo. No sé cómo. Gracias, Sumaya. Efectivamente, nosotros pensamos también que el papel de branding como generador de notoriedad de marca es muy importante en todas las industrias y más en travel cuando tienes que empezar a enamorar al consumidor desde el principio. Sí es verdad que debido a los desafíos macroeconómicos actuales, a los obstáculos que tenemos en la industria, al todo para ayer, a los presupuestos, el buscar el performance, muchas veces nos centramos en formatos IAB estándar o formatos nativos porque son
muchas veces más rápidos, puedes montar la campaña más rápido, puedes adaptar el material de una manera más sencilla, en detrimento de las campañas de branding. Por eso un poco en esta slide lo que queremos destacar es que cuando te ganas la atención, cuando construyes la confianza y el valor a largo plazo con tu audiencia, también contribuyes a mejorar el ROI, también contribuyes a mejorar los resultados. Porque si inicialmente no te ven, difícilmente van a poder conocer tu oferta o visitar tu página y adquirir el producto. Tú no te compras un viaje bueno, en mi caso yo no. Yo no me compro un viaje iba a decir Seychelles, pero no, vamos a decir Menorca, por ejemplo. Yo no me compro un viaje a Menorca en cuanto veo la oferta. Necesito pensármelo. Y yo creo que en tu caso parecido, ¿no, Sumaya? No, exactamente. Al final nosotros cuando vamos a decidir o realizar un viaje, ¿no? Hay múltiples fases iniciales en las que primero pues seleccionas un poco, no tienes claro el destino, ¿no? O sea, vas recibiendo impactos y, uy, pues mira, sí, me iría, por ejemplo, a Albania, tan de moda ahora mismo, ¿no? Y empiezas a prepararte el destino, pero tampoco tienes claro todavía ni cómo vas a hacer, ni cuántos días vas a ir ni luego además con quién vas a ir. Entonces al final tienes tantas etapas que trabajar antes de decidir reservar un viaje que al final este tipo de formatos, sobre todo por ejemplo el ejemplo que estás poniendo, ¿no? En mobile, tan importante es pues porque al final el inicio todos estamos ahí en, pues yo qué sé, de camino al trabajo, en casa un ratito echado en el sofá y dices, ostras, mira, este anuncio, si no estás allí, si no llamas la atención, al final la reserva final con la que al final nos miden, ¿no? Los resultados, etcétera, no se originaría y al final es el fruto de todo eso es trabajar esa primera fase del funnel que es tan importante también para generar pues imagen de marca, ¿no? Credibilidad, confianza, como comentamos, pero también al final resultados a largo plazo. Sí, súper, totalmente de acuerdo. De este tema de resultados nos va a hablar Tamar en la siguiente diapositiva, y aquí ya nos va a contar cómo trabajan el modelo de atribución. ¿Para qué? Para asegurar que las campañas de branding, que los resultados de las campañas de branding se ven correctamente, se reflejan correctamente en la cuenta de resultados. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, más que nada, para justamente hablar de la parte de display, creo que es muy importante tener en cuenta el Customer Journey, que como ya habían mencionado mis compañeras anteriormente, pues cuando tú recibes una oferta primero o ves un banner con alguna promoción, todo ese proceso, al final hasta que se toma la decisión, es bastante larga, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta el Customer Journey, porque en este caso la parte de display se encuentra sobre todo en la parte de awareness, de asistir, y sobre todo que es muy importante que dependiendo del medio que voy a trabajar o analizar, se encuentre más al principio o al final, que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces en marketing otros resultados que te piden es que solo se fijen en la parte de las conversiones, ¿no? Entonces es muy importante contar con herramientas que nos permitan atribuir conversiones de todo el mix de medio de manera diferente a no un puro last click, ¿no? Que es lo que siempre al final es lo que se mide, ¿no? Entonces, si por ejemplo ponemos al mismo tiempo una campaña que lanzamos tanto en search como en display, pues obviamente se van a encontrar en diferentes fases, ¿no? Por tanto, aquí lo que más importante es que si os fijáis en la parte de abajo, en el ejemplo que está aquí puesto, cómo asignamos las conversiones a la parte de display. Aquí digamos que es cómo se asigna a una venta que, como se puede observar, si os fijáis primero, comienza la primera interacción con la parte de display, luego hay otro touch point en la parte de paid search, otro paid search, y luego acá hay otra interacción con la parte de display, ¿no? Entonces, al final esa conversión se asigna a display. ¿Por qué? Porque previamente yo he definido, ¿no?, en mi estrategia de marketing unas reglas de atribución que no sean puro last click, ¿no? Obviamente en un mundo ideal, en un mundo idóneo,
no todas las anunciantes cuentan con estos modelos o con estas herramientas de atribución y es bastante complejo. Eso es como un mundo ideal de poderle atribuir valor a un formato que, digamos, está muy arriba del funnel y que es difícil de darle un valor como tal a la hora de medir en conversiones, pero aquí se ve claramente reflejado en el cómo lo podemos atribuir, ¿no? Esto sería como el punto ideal. Si no contamos con estas herramientas de medición o de atribución más bien, también tenemos otras variables que podemos medir, ¿no? Es decir, asignar otros KPIs a este tipo de tráfico que estamos haciendo a través de campañas de display. Por ejemplo, pues medir la calidad del tráfico, que al final es una métrica de analytics que te da con dos variables muy sencillas, 15 segundos en la web o 2 páginas vista. Aquí ya te dice si ese tráfico es de calidad o también medir, por ejemplo, todos los pasos del funnel. Pues del tráfico que me vino, cuántas interacciones van a mis fichas de producto, cuántas búsquedas se lanzan, en este caso en Travel, ¿no? A una búsqueda de disponibilidad, cuántas me llegan al carrito de la compra, algún presupuesto que se lance, o otras interacciones en mi web que yo defina y que yo le asigne un valor y diga, pues mira, de todo este tráfico al final he obtenido estos resultados, ¿no? Entonces ya aquí no medimos puramente la venta, sino que le damos y asignamos valores a otros KPIs, ¿no? Y también es muy importante con lo que acabas de mencionar, Carmen, de la parte de los formatos nativos o la diferencia entre los formatos notorios, porque obviamente hay que también diferenciar que de la misma forma de que en display hay diferentes formatos, los resultados son distintos. Entonces no es lo mismo medir un formato nativo a un formato de notoriedad, ¿no? Entonces también hay que tener en consideración que dependiendo del formato que estemos utilizando, también midamos de manera diferente. ¿Vale? Y yo creo que aquí, no sé si alguien quiere más añadir algo, Sumaya en este caso también desde su parte Sí. de... A ver, nosotros en nuestro caso, desde el grupo Well to Meet, estamos un poco en una situación que realmente como compañía, como grupo turístico, en la parte B2C llevamos pues casi 3 años. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, al final el proyecto B2C está creciendo poco a poco. Entonces, actualmente todavía no contamos con herramientas de atribución porque al final entendemos que, o sea, las herramientas de atribución son muy costosas, se tienen que rentabilizar con mucha inversión. Entonces, ahora mismo nosotros, por nuestro lado, lo que sí que estamos utilizando para poder optimizar nuestras campañas es un poco lo que ha explicado Tamar, pues KPIs de Google Analytics, pues como son tiempo en página, eventos por sesión, porque al final nosotros pues establecemos pues microconversiones, ¿no? Definimos el funnel, un usuario que ha hecho una disponibilidad, un usuario que ha llegado a pasajeros pero no ha confirmado su reserva, etcétera. Entonces, o simplemente nos ha generado un presupuesto y nuestro contact center le contacta. Para nosotros también podemos, de esta forma, las campañas de display poder optimizarlas en base a lo que nos va generando y saber si pues, nos funciona mejor o peor, ya que no tenemos esa opción ahora mismo de medir el post-impression, ¿no? Tan complicado que es si no tienes una propia herramienta de atribución y tan costoso. A ver, de momento todo llegará porque estamos en una fase de crecimiento y bueno, la verdad es que es muy interesante porque al final cuando tienes una herramienta de atribución ves datos que, bueno, tú los sospechas, pero, porque en una vida pasada sí que he tenido, tú los sospechas, pero bueno, te ayuda a estar más seguro de la toma de decisiones y en decir, bueno, por aquí vamos bien, ¿no? Sí, sí, bueno, es más que nada eso, ¿no? Que al final que simplemente hay que tener en cuenta como anunciantes de que hay otros modelos o formas, ¿no? De medir estos formatos notorios que son bastante importantes para hacer una buena, sobre todo, notoriedad de marca. Gracias. Me he quedado con lo que ha comentado Tamás de 15 segundos en la web y 2 páginas vistas para controlar que es tráfico de calidad y bueno, para saber que es tráfico, pues, tráfico valioso. Yo al final, nosotros en iCreate, claro, como estamos en una fase anterior, como estamos en una fase anterior a lo que es la llegada a vuestra web, pues bueno, hay veces que en esas métricas pues no las tenemos tan de la mano, tan en mente. Así que es súper interesante.
Nosotros os venimos ahora a hablar de más métricas más allá de impresiones y clics. Cuando estás al principio cuando estás al principio de las campañas. Porque un ad impression sabemos todos que es un anuncio que se ha servido en el dispositivo del consumidor, pero no necesariamente es que se haya mostrado en la pantalla. El otro día leía que se calcula que incluso un 70% de impresiones se lanzan en lugares no visibles. No os voy a decir la fuente, me quedé alucinada. Aquí es donde entran en juego todos los indicadores relativos a la visibilidad, que nosotros con los formatos notorios estamos dando pues, mucho empuje. La visibilidad, porque si queremos generar una buena impresión, primero nos tienen que ver. De ahí entra el concepto de viewable, de qué es visible. Un anuncio visible significa que más del 50% del contenido del anuncio llegó a la ventana gráfica del dispositivo por una duración determinada de tiempo. Si estamos hablando de display, en este caso es un segundo, es lo mínimo de tiempo. En el caso del vídeo, pues 2 segundos continuos es lo mínimo de vídeo. Pero aún así, esto no significa que realmente el anuncio haya tenido la oportunidad de ser percibido. Y aquí es donde entra el timing view como métrica que trabajamos mucho desde los formatos notorios y desde todo el tema de atención, que es el tiempo que un anuncio visible ha estado mostrado a un usuario. Si veis en la slide, hay dos ejemplos de mobile que tienen un icono en la esquina superior derecha con un ojo de color naranja. En este caso, ambos formatos es un sticky ad en la parte inferior de la pantalla del móvil. Este sticky ad está siempre visible. Sí, está siempre visible, va a tener una viability alta. Pero si comparte el espacio con más anuncios, como el segundo caso, ano de ad, con más anuncios, oye, la viability va a ser alta, pero la densidad de anuncios en esa página también va a ser alta. Por tanto, la atención va a ser más bajita. ¿Por qué os traigo este ejemplo? Porque tal y como explica Tamara, tal y como explica Sumaya, estamos en un momento en el que se pueden medir muchas cosas y todas las métricas son importantes. Y la visión holística de lanzo un formato notorio y realmente a ver si me trae ventas de viajes, también tiene relación con lanzo un formato notorio, cuál es su viability, cuál es su view time, realmente con quién comparte espacio, dónde está saliendo. Son todo informaciones que nos van a servir y nos van a ir adelantando, los resultados de esa campaña también. Porque cuanto más se vea mi oferta, cuanta más atención presten a mi oferta, oye, más posibilidades tengo de que me vayan a comprar. Por tanto, nosotros este año tenemos clientes que nos piden objetivo, CTR, objetivo, viability, objetivo principal. Y nosotros sí es verdad que queremos contar un poco las diferencias. La viability es la oportunidad de ver, pero hay formatos con alta viability que pueden recibir poca atención. Hay un estudio de la agencia de medios Dentsu, el Attention Economy, que decía que el formato llave 160 por 600 tenía una viability fabulosa. Tenía una viability fabulosa, ¿por qué? Porque suele estar en los márgenes del contenido, suele estar en la pantalla del desktop. Pero ¿qué es lo que le pasa? Que está en los márgenes muchas veces. Al estar en los márgenes, tú lo ves, tú te fijas, tú tienes el foco puesto tú tienes el foco puesto en el contenido. Realmente tú cuando te metes a un diario vas al contenido, ¿no? La publicidad es un complemento. Por tanto, hay que diferenciar en lo que es viability, que es una medida técnica simplemente de lo que es realmente la atención, que te presten atención. En esta gráfica podéis ver los formatos estándar con los de alto impacto. Por lo general, los de alto impacto suelen recibir más atención. ¿Por qué? Porque es un tema de, ya hemos dicho, formato, compartir espacio en la web, ubicación, interacción. Entonces suelen recibir más atención.
¿Solo hay que hacer formatos notorios y no llaves? No, desde luego que no. Pero sí es verdad que hay que saber las ventajas que te ofrecen los formatos notorios. ¿Por qué estamos tan insistentes con el tema de la atención? La atención no es un concepto nuevo. La atención ha estado presente en publicidad siempre, ha estado desde que los comerciantes estaban en Persia enseñando sus productos y exponiéndolos para que todo el mundo los viera y los comprara. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Que la atención está ligada a resultados, que se sabe que si te ven y te prestan atención a tu mensaje y se quedan con tu mensaje, más tarde van a hacer la búsqueda y van a decir Wall to Meet, oferta Punta Cana, porque se van a quedar con el mensaje. Por tanto, es un buen indicador de eficacia. También, ¿por qué nos atamos a él? Porque tenemos muchísima saturación publicitaria, porque estamos en el mundo cookieless de respeto a la privacidad y hay que buscar una publicidad no intrusiva que esté en el contexto adecuado y sobre todo la capacidad para medir. Antes teníamos paneles con personas que los teníamos casi que incluían un laboratorio para medir sus comportamientos. A día de hoy, los panelistas pueden utilizar dispositivos inteligentes y registrar todo el eye tracking, sus hábitos de visionado de las piezas. ¿Qué más tenemos? La inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial podemos interpretar datos y usarlos en muchísimas formas diferentes. ¿Para qué? Para recopilar datos que son de medidas técnicas, como la viability, técnicas con medidas reales de hábitos humanos de comportamiento. ¿Para qué? Para hacer modelos predictivos que realmente nos digan la atención que está recibiendo nuestro anuncio durante la campaña, no al final de la campaña, durante. Oye, tu anuncio se está viendo. Oye, tu anuncio está recibiendo buena atención. Ya sabes que si tu anuncio está recibiendo buena atención, oye, las ventas también se van a notar, van a subir. Bueno, a estas alturas de la presentación ya hemos visto que la atención es mucho más allá que la famosa viability o el time view. Por un lado están las señales de visibilidad, que incluyen la viability, que incluyen el timing view, pero también las de situación. ¿Esto qué significa? Densidad de anuncios que tiene la página donde nuestro anuncio aparece. ¿Cuál es el medio? ¿Es lo mismo que el medio sea Financial Times, que sea blog de... Pues quizá no es lo mismo. El dispositivo es mobile, es desktop. El contexto. Cuando trabajábamos con cookies decíamos, uy, es que ya sabemos esta persona, el recorrido que hace y ya sabemos lo que le interesa. Ahora empezamos a estar en otra situación. Ahora ya es, uy, esta persona está leyendo 9 consejos para vacaciones baratas. Uy, pues si está leyendo eso, ya sabemos que igual es la persona que queremos impactar. En cuanto al tipo de formato, que también es una señal de situación, no va a recibir la misma atención un formato 300 por 600 que un formato skin de 1900 que ocupa toda la pantalla o un formato vídeo full screen. Aquí hay métricas que también queremos destacar que son ad share of screen, con quién comparto, con quién yo, marca, estoy compartiendo mi pantalla, con quién estoy compartiendo espacio. Igual estoy compartiendo espacio con publicidades que no me parecen adecuadas. Todo este tipo de métricas las tenemos que tener en cuenta. Y por último, las señales de engagement o interacción, que son todas las acciones que el consumidor hace. Oye, que mi consumidor hace scroll, oye, que le da el play, oye, que quita, pone el sonido, que lo pausa. Todo se puede capturar. Importante, el zoom. Hay veces que nuestra creatividad está dentro del marco que ve el usuario, pero quizá no es responsive y aparece cortada, o el branding no se ve adecuadamente. Tenemos que pensar que las creatividades tienen que ser responsive. De eso va a hablar mi compañera Elena más adelante. Pero
eso se relaciona mucho con el engagement. Si queremos trabajar el engagement con una pieza y esa pieza aparece cortada o aparece un CTA cortado o no se ve la imagen, entonces tu campaña no va a recibir la atención que merece. Porque el usuario no va a hacer zoom para ajustar tu creatividad, su pantalla para ajustar tu creatividad. No, no, tu creatividad le da igual, lo que quiere es el contenido. Bueno, todas estas métricas, todas estas señales, visibilidad, time in view, formato, ad density, ad share, todas estas métricas forman parte de nuestro scoring de atención. Lo queríamos traer aquí para explicarlo y para explicar cómo nosotros medimos los resultados y medimos y optimizamos las piezas con formatos notorios, más allá de viewabilities y CTRs. Y lo hacemos de la mano de un partner nuestro que es Adnami, que hemos puesto aquí su logo también, para que lo sepáis. Uy, perdón. A ver, aquí. Y por último, antes de dar paso a la parte, al segundo bloque del webinar, queríamos hablar de sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Porque cada vez todos estamos más interesados en el impacto ambiental de nuestras acciones. Que mucho se habla de la industria del travel, pero en digital no estamos exentos. En un estudio de Campaign Asia afirmaba que la contaminación de la industria publicitaria digital se acerca al de la aviación. Pensad en la producción de piezas, en el lanzamiento, en los ad service, en toda la energía que necesitamos. En iCreate creemos, por tanto, que los conceptos de atención y de sostenibilidad se dan la mano, porque si no te ven, si no has podido captar la atención, ¿qué has hecho? Tirar una impresión. Y está muy bien que compensemos lo que hacemos, las emisiones, el compensar está muy bien, pero mejor es no tirar. Vamos a intentar que todo lo que hagamos llegue, que todo lo que hagamos llegue el mensaje para ser más sostenibles desde el principio. No empezar la casa por el tejado, empezarla desde el principio a que seamos lo menos perjudiciales y pensemos que cada clic y cada impresión significan más significan más emisiones de efecto invernadero. Quería comentar algo, Carmen, aquí Sí, por supuesto. contigo respecto a eso, sobre todo un poco en relación con lo que estábamos viendo de la parte de la atribución y las métricas que has comentado antes. Me parece muy interesante porque al final también, como anunciantes, siempre estamos queriendo un poco, ¿no?, de decir cuantas más impresiones mejor, y justamente pasa esto, ¿no?, que al final no estamos seguros de que esa impresión, tú sabes que se ha lanzado y que se ha servido, pero no que te han visto, ¿no? Entonces creo que también con estas métricas aportan mucho valor a la hora de ver más la calidad que la cantidad como anunciante, y creo que también es un KPI a tener en cuenta pues en los siguientes, en el futuro, digamos, porque creo que al final aportan bastante valor a lo que tú comentas, ¿no? Que al final estamos muy saturados de publicidad y que realmente esa notoriedad o el ser visto se disminuye, ¿no? Entonces creo que es una métrica que también aporta bastante valor a la parte de marketing, sobre todo en estos formatos que, 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 que nos traen de decir, ¿no? De no cuanto más impresiones tengas, mejor es, porque al final ni siquiera te aseguras que te han visto, ¿no? Total, de la diferencia entre calidad, cantidad, va a hablar bueno, la diferencia la conocemos todos, pero quizá la tendencia cada vez más a calidad frente a cantidad está más presente hoy en día. Va a hablar mi compañera Elena. Hola, gracias Carmen. Sí, un poco teniendo en cuenta lo que ha dicho Tamar, bueno, recogiendo lo que has dicho, al final estamos muy acostumbrados en que las campañas de publicidad tengan, o se trabajen en base a esos volúmenes, cobertura, cantidad,
Y desde nuestro lado, desde iCreate, sí que es verdad que abogamos más por fijarnos más en una calidad y en una eficiencia en las impresiones lanzadas, es decir, que sean buenas. Para ello creemos que es súper importante que cuando la campaña que se esté lanzando se haga en un contexto relevante. De hecho, queda más que demostrado que cuando la práctica es esa, cuando el anunciante está ligado a una publicación pues, de alta calidad o de renombre, el recuerdo de marca que genera en el usuario es mucho más positivo. Todo ello y un poco enlazando lo de antes, para nosotros es importantísimo esa relación de las métricas que hemos hablado antes de viewability, in-view time, ad fraud, y luego hablaremos un poco más de brand safety y brand suitability, para optimizar esas campañas. Al final lo que buscamos es que las impresiones que se lancen sean más que necesarias para generar esa atención y por ende disminuir esa huella de carbono o fomentar esa sostenibilidad, ¿no? De la que estábamos hablando. En este caso, lo que queremos hablar, y teniendo en cuenta un poco brand safety y brand suitability, aunque todos los conocemos, apostamos por tipos de entornos, ¿no? Unos entornos seguros, evitando los MFAs o ad cluttering, que sabemos que la eficiencia en los anuncios disminuye de una forma bastante radical. Entornos favorables y de calidad, es decir, asegurarnos que nuestro anuncio se renderiza de una forma adecuada, no tenga un refresh demasiado alto que nos imposibilite pues, esa captura de la atención hacia el usuario. Y de hecho estas prácticas suelen ser más efectivas que quizás las famosas blacklist y whitelist. De hecho, muchas veces apostamos por una optimización de los placements dentro de un mismo site, que no fijarnos únicamente quizás en el nombre de cabecera, ¿no? De hecho, yo creo que es bastante lógico o bastante positivo el ya no solo fijarnos en qué site estamos saliendo, sino que las posiciones que tenemos dentro de ese entorno sean las adecuadas y sobre todo sean las mejores estratégicamente hablando para conseguir los objetivos de estas campañas. Quizás enlazando con lo anterior, a veces el inventario más barato nos puede salir más caro porque necesitaríamos el doble de impresiones o el doble de volumen para llegar a los objetivos adecuados, ¿no? Esta Por, parte, sí, por dar perdón. un apunte solo, los MFA son los sites made for advertising y los ad cluttering son los sites que tienen una altísima densidad de publicidad, tan alta que muchas veces es mejor o suele ser mejor evitarlos porque tu marca no va a tener no va a tener una buena imagen saliendo en los sites de ad cluttering o sites de made for advertising. Nada, perdona Elena, solo por aclarar ese punto. Porque para nosotras estamos todos los días así, pero oye, igual para nuestra audiencia. Toda la razón. Ahora entramos un poco a lo que es mi debilidad en este caso, que son las creatividades. Aunque aparezca en el bloque 3, creo que tiene una parte fundamental en todo lo que estamos hablando de llegar a esa atención adecuada. Y para hacerlo un poco más dinámico, lo que venimos a contar un poco son distintos tips que nos van a potenciar a conseguir los resultados que estamos buscando. Hay numerosos estudios que demuestran que depende de cómo esté hecha la creatividad y que esté enfocada, ¿no? a ese target que está impactando, va a tener un impacto directo para tu marca. El primero sería capturar la atención rápido. Lo que comentamos aquí un poco es que desde el segundo uno prácticamente muestres quién eres de una forma clara. Es decir, que aunque el usuario haga scroll o esté investigando en lo que es en el site, siempre identificarte como marca. Y también buscar ese impacto en los primeros segundos, intentando o evitando lo máximo posible que de primeras ese usuario no haga ese scroll, ¿no?
Hay algunos que van a parecer obvios, pero la realidad a veces es un poco distinta. Y bueno, también tenemos también aquí a Tamara y a Sumaya que nos pueden comentar un poco desde su parte. Ese directo y ágil. Al final muchas veces lo que vemos o lo que yo también como usuaria son quizás CTAs muy pequeñitos y lo que queremos es que también ese usuario, ¿no?, interactúe con la pieza lo máximo posible y lo vea de una forma clara. Cuanto las creatividades están más llenas de distintos elementos, más confusión se le genera al usuario. Por esto abogamos por creatividades un poco más limpias, con unos copies muy directos y unos mensajes muy claros. De hecho, los anuncios que tienen menos texto o menos elementos tienen un mejor performance en las campañas. En esta parte, o el tercer tip, lo que queremos destacar es un poco de cómo enfocar las creatividades según la tipología de tu audiencia, ¿no? Hay algunos anunciantes que sí que es una práctica bastante recomendable que inserten elementos más de producto o imágenes de producto de una forma clara, pues en el vídeo que aparezca en los primeros segundos del vídeo o que aparezca en varios paneles estratégicos siempre visible al usuario para que éste lo identifique de una forma rápida. Sin embargo, hay veces que nos gusta sentirnos identificados con otras personas, entonces es bastante recomendable meter a personas que puedan identificarse con tu audiencia y generar esa interacción humana. Pues en este caso, por ejemplo, con el sector de educación, en el sector de travel hay distintos tipos de viaje que aquí nos pueden Sumaya y Tamar comentar un poco, pero seguramente tengan viajes más destinados a parejas. Pues vamos a poner una pareja como imagen. Viajes más de familias, pues vamos a poner a la familia al completo. Entonces siempre intentamos que las creatividades vayan de la mano de la tipología o de la línea comunicativa que quiere llevar el anunciante en este caso. Sonido. Aunque a veces es verdad que las últimas peticiones que nos hacen mucho es de si los anuncios vienen con el sonido activado de primeras, nosotros siempre comentamos que lo que ayudamos también o lo que potencia bastante esa atención, ese buen recuerdo de marca o esa experiencia al usuario es que su experiencia dentro del site sea lo más favorable posible. De hecho, no, creo que no está nada bien, ¿no? Que quizás estás en un webinar como este, estás mirando qué está pasando en el mundo ahora mismo y que te aparezca un anuncio con un sonido y, pues bueno, y que se enteren el resto, ¿no? Por eso nosotros preferimos dejarle, bueno, en general no nosotros, pero es lógico dejarle esa decisión al usuario que sea el que active el sonido si quiere y si no que lo deje como desactivado, pero que sea él el que tome la decisión. Y por supuesto que una vez lo active, pues que se deleite y que sea lo más agradable posible. Pero bueno, ahí es verdad que nosotros tampoco mucho mano tenemos, pero sí que es algo que recomendamos. Quizás los primeros segundos es algo más agradable que algo súper mega directo, ¿no? Tema de la duración cada vez y no creo que todo el mundo estamos al tanto, el uso de vídeos es más frecuente. Entonces, muchas veces lo que nosotros comentamos es que la duración del vídeo no puede ser muy larga. De hecho, más de 15 segundos a mí, a mi parecer, me parece quizás demasiado. ¿Por qué?
porque al final es que, como ha comentado Carmen al principio de la presentación, la atención ha disminuido considerablemente. Entonces necesitamos que los anuncios también sean más cortos, pero no solo hablar de la duración de lo que es el vídeo, sino qué es lo que metemos dentro del vídeo. Si tenemos en cuenta que la atención ha disminuido y que tenemos 2 segundos, por ejemplo, de media para poder llegar a ese impacto con el usuario, necesitamos meter, por ejemplo, el CTA o mi oferta o algo decisivo en esos 2 primeros segundos y no esperar a los 10 últimos segundos meterlo en el segundo 10. No tendría ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque de esta forma el usuario va a perder toda la información valiosa para el cliente y va a estar desinformado en ese aspecto. Por eso en este caso, y es un ejemplo de Logitravel, es bastante interesante y para nosotros es muy buena práctica porque es que en el segundo 1 tienes ya metido el CTA muy clarito, con un copy bastante nible y directo, pero llamando ya a la acción desde el segundo 1, ¿no? Y también yo quería comentar en este formato un poco poniendo en relación la creatividad y las métricas, las métricas un poco de atención que hemos visto. Al final, aquí este es un formato que es un mobile footage expandible, lo llamamos. Es un sticky que está pegado en el footer. ¿Qué hace un sticky pegado en el footer? Pues tener una viability muy alta, pero no solo un alto ratio de viability, lo que tiene es una funcionalidad interactiva que es el usuario el que tiene que abrir la creatividad. Entonces logra un engagement del usuario. Y además de lograr la participación, ¿qué hace? Un vídeo que es full screen, es un vídeo que ocupa toda la pantalla de corta duración. Por tanto, esta pieza, por todos los ingredientes, la viability, el engagement, el video full screen, es un formato que logra métricas de alta atención en mobile. Efectivamente. Siguiente paso, y creo que se ha comentado, bueno, tip, que creo que se ha comentado antes, es el formato responsive. ¿Cuántos de vosotros, navegando por distintos sites, os habéis encontrado con creatividades o con formatos que se vean o el logo cortado o la imagen cortada o sobre todo el copy y el CTA cortado? En iCreate lo que queremos es que todos los formatos que los formatos se adapten a todo tipo de pantallas y de devices, ya sea mobile, ya sea una tablet, ya sea un ordenador de mesa, un portátil, y que independientemente del zoom o del tamaño de pantalla que el usuario tenga, que sea legible y que lo vea bien, es decir, que tenga una buena experiencia y sobre todo un buen recuerdo. ¿Qué hacemos o qué es lo que comentamos para poder lograr esto? Trabajar sobre overlays. Los overlays no es más que una cosita, que son como unas capas, por así decirlo, donde se pone todo lo importante, en este caso pues sería el logo, el producto y el CTA, y que se va ajustando a los distintos tamaños de pantallas, distintos zooms, para asegurarnos así que independientemente de lo que tenga el usuario, lo va a ver de una forma correcta. Por eso es básicamente, ¿no?, dejar lo más importante de la pieza en esas capas llamadas overlays, pues para mejorar su experiencia y sobre todo que también lo vea todo bien y no cortado, ¿no? Poco ligado al anterior, y hace poco tuvimos una charla muy interesante sobre esto, a nosotros desde iCreate nos resulta bastante interesante cuando recibimos materiales para las campañas, que normalmente tenemos que adaptar los materiales porque nos vienen de desktop y hay que adaptarlos a mobile. Y me pareció curioso que, teniendo en cuenta que el 80-85% quizás o 80% del tráfico se encuentra en mobile, ¿cómo no se le da quizás esa importancia a este device, ¿no? Al final todos estamos con nuestro móvil, obviamente, pues de forma vertical, el 99,9%, viendo noticias, chateando en las famosas redes sociales.
¿por qué no vamos a darle esa importancia a los formatos verticales, en este caso para mobile, y mejorar así su performance, ¿no? Todo esto lo que contamos un poco es, y sobre todo con el mobile expandible, es que al final estamos tan acostumbrados a este tipo de formato falso 300 por 600, un full screen, que tenemos que prestarle quizás, ¿no?, más atención y crear formatos exclusivos para este tipo de devices. Cuanto a lo de responsive, obviamente también en mobile apostamos porque sean formatos responsive, ¿no? Y siempre, siempre, siempre intentamos que haya un vídeo metido por ahí, porque es un poco también lo que está acostumbrado el usuario y también lo que la mayoría de los usuarios esperan encontrarse. Porque el vídeo además es un formato que es muy, muy atrayente a nivel de atención, muy atrayente. Y si tienes la suerte de haber podido invertir en la producción de vídeo como marca, pues utilizarlo es que ves, vamos, sería si no una gran pérdida. Sumaya, no sé si quieres comentar algo de Mobile First, de cómo utilizáis el mobile en vuestras estrategias. Bueno, es un poco lo que hablábamos, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, al final el viaje, al ser una decisión que no la tomas tan impulsivamente, es muy importante porque la fase inicial de preparación del viaje nos suele pillar en esos ratitos que tenemos libre en el sofá y probablemente desde el móvil. Entonces es importante que cuando planteamos nuestras creatividades tengamos muy en cuenta tanto lo que es la creatividad móvil como el aterrizaje, ¿no?, luego en la página, y que esté todo preparado para el responsive. Entonces, bueno, insistir en que quizás todavía nos cuesta. Reconozco que a todos pensar inicialmente, o sea, cuando desarrollamos un diseño, primero en cómo se vería en mobile y luego en desktop, todavía creo que tenemos ese chip de diseñar primero en desktop, pero bueno, yo creo que poco a poco todos estamos haciendo un trabajo para cambiar y para... Mm. Y es que además el tráfico en mobile ya es del 70-80%. No, es una maravilla, es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que a veces, o sea, nos obcecamos en que cómo se ve en pantalla grande y al final el usuario lo único que hace en desktop es entrar y reservar, pero todo el proceso anterior ya lo ha hecho desde móvil. Mm. Entonces tenemos que ser muy conscientes de estar preparados y de trabajarlo bien. Súper de acuerdo. El penúltimo, pero no último tip es diseñar en función del target. Muchas veces nos centramos pues, en segmentar las campañas con distintos indicadores, pero creo que también sería interesante hacerlo a nivel formato y funcionalidades. Con esto lo que queremos es que el usuario se sienta parte de los anuncios, ¿no?, de las marcas, porque también las marcas han sido construidas en base a esos usuarios y esas relaciones. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en el mundo de la publicidad? Aquí hemos puesto dos ejemplos distintos, ¿no? A la derecha tenéis, por ejemplo, un ejemplo mobile, donde para poder visualizar el formato de manera continua tienes que hacer scroll, y en el anterior, por ejemplo, tenía que hacer swipe up. Pues estos formatos nosotros ya solo por la tipología que hay dentro del formato, pues lo que recomendamos es enfocarlo a un target más joven, más actual. No solo eso, sino meter funcionalidades que permitan la interacción del usuario para fomentar eh, esa parte de sentirles parte de la marca, de la pieza y de conseguir una experiencia, ¿no?, más allá de un visionado como tal. Y luego a la izquierda tenéis el otro formato, ¿no?, que es el top scroll. Es un formato bastante novedoso, sobre todo aquí en España.
un formato bastante utilizado en nuestros amigos países nórdicos, sobre todo en países como Noruega, como Suecia, que lo que está pasando es que está sustituyendo al clásico Brand Day o Skin Desktop, ¿no? Si ligamos un poco el motivo de este webinar, que es lo de la atención, al final también tenemos que centrarnos en renovar los formatos. Para ello, si un usuario está muy acostumbrado al típico formato, el skin desktop, dos laterales y el billboard de arriba, sin demonizar lo que a mí también me encanta, quizás lo tenga tan identificado como publicidad que directamente ya no le preste la atención que debería de prestarle, ¿no? O que se espera que se preste. Entonces, por ello apostamos también por una renovación dentro de lo que cabe constante, siempre que se pueda, ¿no? de los formatos. Y para ello, este sería el formato top scroll, que al final lo bueno también que tiene es que quizás dentro de las métricas más tradicionales eh, no encajaría del todo, pero sí para esas métricas de atención, porque lo que buscamos es lo que hemos hablado antes, que una impresión sea buena y sea válida. Y con este formato, aunque no esté presente en pantalla al 100% en toda la experiencia del usuario del site, tiene 5 o 10 segundos para poder ser impactado y lograr esa atención y que se haya generado una buena impresión, ¿no? Y ya el último tip, y con la maravillosa entrada de la inteligencia artificial, al final las funcionalidades conversacionales, chatbots, decision paths, tipo test, están un poquito a la orden del día, también porque son experiencias publicitarias que lo que quieres es que tus clientes se sientan involucrados, ¿no? Y quizás ayudarles en el proceso de compra. Hemos tenido algunas funcionalidades que yo las llamaba win-win, porque al final obtienes una información súper valiosa por ambas partes. Uno, le generas al usuario, a tu target, una compañía durante esa decisión de compra, diciéndole realmente según sus características, ¿no? Y habiendo tenido una conversación previa, darle una guía de qué es lo que necesita realmente, sin solo objetivo de venderle, ¿no? Sino dándole lo que realmente necesita, y a la vez la marca, el anunciante en este caso, recoge una información muy valiosa para saber el tipo de target que tiene, dónde se encuentra actualmente. Y al final lo que tratamos un poco es que si las marcas se construyen, ¿no? a través de esas conversaciones con sus usuarios, ese feedback con sus usuarios desde distintos puntos de contacto, ¿por qué no meterlo dentro de una creatividad que nos aporte esa misma información? No solo quizás para marcas, también se podría meter pues, dentro de una página web, incluso el mundo retailer, intentar pues, obtener esa información valiosa para ambas partes. Creo que de tips no me dejo nada, pero seguro que encontramos muchísimos más, pero de momento diría que esos son los más importantes a día de hoy, y espero que hayan sido claros y que os haya gustado a todos los que estáis aquí presentes. Muchas gracias, Elena. Con esto terminamos nuestro webinar y empezamos la ronda de preguntas y respuestas. Antes de pasar a esa ronda, yo quería agradecer a la llave de la organización, a mi compañera Elsa Tiemblo, que ha estado entre bambalinas ayudándonos a full con esta presentación. Y sobre todo a nuestras invitadas que son fantásticas a nivel profesional y a nivel personal. Son dos grandes personas. Pues empezamos. Hay una pregunta que ya nos han hecho. José María Jiménez. Muy buenas. ¿Existen algunos estándares de calidad ISO o similares para que agencias de marketing y publicidad
y publicidad. De esta manera podremos seguir un guideline hacia la sostenibilidad. ¿Queréis contestar alguna o contesto yo? Puedes contestar tú, Carmen. Vale, súper. Desde la IAB hay una comisión de sostenibilidad. Esa comisión de sostenibilidad, yo sé que están con libros blancos, con un montón de material para ayudar en el camino a cómo mejorar, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad, para mejorar para agencias de marketing y todos los que estamos ligados con publicidad digital y comunicación. Después existe una ISO 14001 que es de estándares de sostenibilidad. ¿Qué pasa? Que para que te den esta ISO tienes que hacer un informe de sostenibilidad, un report de sostenibilidad, tipo, los informes de responsabilidad social corporativa y ese tipo de memorias anuales. Creo que es bastante específico y se necesita bastante tiempo para elaborarlo. Te hablo, José María, desde el creo, porque nosotros no tenemos esa ISO, iCreate. Nosotros lo que hacemos es formamos parte de varias iniciativas internacionales para empezar a medir un poco nuestras emisiones y empezar a ver un poco lo que hacemos. Asociaciones internacionales como AdGreen. Y dicho esto, hay otra pregunta. ¿Cuál creéis que es la clave para poder usarlo correctamente y que sea un beneficio tanto para cliente como para agencia? Para poder usarlo, yo no sé qué, para poder usar qué, lo Yo siento. creo, yo creo que se refiere un poco a ser sostenibles, ¿no? O sea, ¿cuál sería un poco la... Yo entiendo que al final es la eficiencia, ¿no? Tanto en la compra de medios, o sea, al final todo se basa en ser eficientes, en que compremos impactos que realmente tengan atención y al final también estamos siendo sostenibles. Al final todos ganamos en el tema de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que se Sí. refiere un poco así a Vale. esto. Entonces, contestado. Si no hay más preguntas, yo tenía una acerca de la IA, de cómo crees, por ejemplo, Sumaya, cómo crees que nos va a afectar la IA a nivel creativo, que se habla muchísimo de este tema, pero bueno, yo también que me gustaría escuchar la parte bueno, ¿qué A ver, opinas ¿no? tú? A ver, o sea, en mi opinión, yo lo que creo es que la IA nos va a ayudar a producir, por ejemplo, a nivel masivo, un montón de creatividades, probablemente, pero el que tiene, o donde veo la desventaja, es en que al final una marca tiene que cuidar, ¿no? O sea, lo que hablábamos, ¿no? Su imagen de marca, ser diferentes, diferenciarse. Y creo que con la llegada de la IA, allí entra otro conflicto que es que probablemente todos tiremos de las mismas fuentes de datos y que sean todas las creatividades parecidas. Entonces creo que, en mi opinión, donde lo que se va a potenciar o se va a poner en valor con la IA es la creatividad y el invertir en imágenes únicas creadas por nosotros, a desarrollar shootings de nuestros productos, de nuestros destinos y tener una imagen de marca personalizada y cuidada y no tanto tirar de recursos basados en inteligencia artificial, que será probablemente mucho más económico y más rápido, pero al final haremos todos más de lo mismo. No sé cómo lo ve Tamar, si quiere. Sí, al final ya es una cosa que nos va pasando, ¿no? Como también comentas. Entonces creo que al final también habrá que ver un poco cómo se va a regular este tema en el futuro, pero bueno, es un tema que ahora mismo, en la situación en la que está, pues yo creo que al final, en algunos casos, podemos ser rápidos o nos facilita algunas veces el trabajo, pero llegará un momento en el que al final habrá poca diferenciación y ya veremos cuál es el futuro de todo esto. Sí, Total. estoy súper de acuerdo con vosotras. Al final, obviamente,
al futuro no hay que cerrarse, pero también hay que ser cauto y ver por dónde va y cómo se puede utilizar y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor sin pensar, uy, esto me va a solucionar a mí las creatividades y me va a solucionar todo. Cuando ya hemos visto que sí, mucha automatización, pero hay que estar detrás poniendo las reglas y poniendo y sentando las formas. Mm. Pues tenemos una última pregunta que yo creo que es para Create. ¿Pueden trabajar con editores en la TAM? Sí, sí podemos. Y son las 11:06. No sé si queréis, Elena, Sumaya, Tama, aportar algo más o algo que se haya quedado en el tintero. O si no, yo creo que lo podemos dar por terminado aquí. De mi parte, nada más. Agradeceros la invitación. Espero que haya resultado de utilidad y bueno, que sigamos trabajando en mejorar la atención de los usuarios, ¿no? De nuestras publicaciones, ¿no? Nuestras creatividades y muchas ventas para todos. Muchas ventas y muchos viajes, que yo sé que tú Muchos También. tienes viajes. viaje hoy. También, también, también. Sí, no, Muchas- nada, muchas gracias a todas por la invitación a la IAB, a iCreate. Y nada, pues nos seguimos viendo, que al final seguimos trabajando juntos y, y esto, a por más. A por más, mil gracias, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a la IAB también. Gracias por participar y aceptar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.